La Roma republicana, en el periodo que va del siglo IV al I a.C., es una de las etapas más fascinantes de la historia antigua. En ese momento, Roma no era aún el vasto imperio que conocemos, sino una ciudad-estado que se expandía a base de conquistas y alianzas. Con una estructura política basada en el Senado y las asambleas, los romanos eran conocidos por su ingenio militar y su ambición desmedida. Al mismo tiempo, la sociedad romana estaba en plena efervescencia. Mientras los patricios dominaban la vida política, los plebeyos luchaban por obtener más derechos y representación. Esta lucha de clases se entremezclaba con un clima de guerras constantes, tanto internas como externas, que forjaron el carácter de esta civilización. En este contexto, la rivalidad con Cartago se intensificaba, marcando el inicio de las guerras púnicas. Con una población en crecimiento y el deseo de expandir sus territorios, Roma se encontraba preparada para lanzar su mirada hacia la península ibérica, un rico mosaico cultural y estratégico que prometía grandes oportunidades. Así, en medio de este ambiente de tensiones y estrategia, comienza una nueva era que transformaría para siempre la historia de la región. Las guerras púnicas, que se libraron entre Roma y Cartago entre el 264 a.C. y el 146 a.C., fueron un escenario decisivo que delineó el destino de la República Romana y su ambición expansionista. La primera guerra comenzó por el control de Sicilia, pero rápidamente se transformó en un conflicto que abarcó el Mediterráneo. Roma, al enfrentarse a un formidable enemigo, se vio obligada a innovar en su estrategia militar, lo que culminó en una serie de victorias significativas. La Segunda Guerra, liderada por el célebre general cartaginés Aníbal, puso a Roma en una situación de gran peligro. Sin embargo, la resiliencia romana y el liderazgo de figuras como Escipión el Africano en la batalla de Same finalmente inclinaron la balanza. Este triunfo sobre Cartago no solo marcó el inicio de la hegemonía romana en el Mediterráneo, sino que también abrió la puerta a la conquista de nuevas tierras, incluida la península ibérica. Con el deseo de controlar las ricas minas y rutas comerciales que ofrecía la región, Roma vislumbró una oportunidad dorada, transformando su ambición por el poder en una realidad tangible que cambiaría irremediablemente el curso de la historia ibérica. En el año 218 a.C., Roma dio el primer paso audaz hacia la conquista de la península ibérica, una región que prometía riquezas y recursos vitales. Este movimiento estratégico se desencadenó tras el avance de Aníbal hacia el norte, lo que obligó a Roma a actuar para garantizar sus territorios en el Mediterráneo. Así, el general Publius Cornelius Scipio tomó la iniciativa y desembarcó en Hispania, iniciando una serie de campañas que cambiarían el destino del área. Scipio no solo estaba interesado en repeler las fuerzas cartaginesas, sino también en establecer la influencia romana en la región. Al llegar, se encontró con un territorio dividido en diversas tribus, cada una con su propio sabor cultural y social, y no todas estaban dispuestas a rendirse sin pelear. Sin embargo, los romanos, con su renovada disciplina y tácticas adaptadas de las guerras púnicas, comenzaron a forjar alianzas y a enfrentarse a guerreros locales. Así, la conquista se convirtió en una intensa danza de combate, negociación y estrategia, marcando el principio de lo que sería una profunda transformación en la historia ibérica. La expansión romana no solo estaba en marcha, estaba destinada a dejar una huella indeleble en la península. Los romanos llegaron a la península ibérica armados con un conjunto de tácticas militares que demostrarían ser decisivas en sus campañas. Una de sus estrategias más efectivas fue el uso de la legión, una unidad flexible y altamente disciplinada compuesta por soldados entrenados para adaptarse a diferentes situaciones de combate. Este enfoque les permitió enfrentar a las tribus ibéricas en batallas abiertas y emboscadas, aprovechando su capacidad para moverse rápidamente. Además, los romanos eran expertos en la construcción de campamentos fortificados, lo que les brindaba un refugio seguro y un punto de partida estratégico desde el cual planificar sus ataques. Las técnicas de acoso y reconocimiento, combinadas con el uso de la infraestructura como caminos y puentes,
facilitaron su avance en un territorio vasto y a menudo hostil. Esta versatilidad táctica les permitió no solo combatir, sino también negociar con líderes tribales, estableciendo alianzas que les darían una ventaja crucial. Así, cada batalla no era solo una confrontación militar, sino también una oportunidad para extender su influencia y cimentar su dominación en la región. La combinación de fuerza y astucia marcó el sello distintivo de la conquista romana en Hispania. A medida que los romanos avanzaban en la península ibérica, se encontraron con un panorama diverso y desafiante, marcado por una amplia variedad de tribus ibéricas. Desde los celtas en el norte hasta los íberos en la costa mediterránea, cada grupo poseía sus propias tradiciones, lenguas y organizaciones sociales. Inicialmente, las interacciones entre romanos y tribus eran tensas. Los romanos eran percibidos como intrusos, y algunos líderes tribales respondieron a su llegada con resistencia, dispuestos a defender su territorio y autonomía. Sin embargo, los romanos también eran astutos negociadores y no tardaron en darse cuenta de que podían obtener ventajas al forjar alianzas. Esto llevó a intercambios intensos, donde ofrecían su protección contra otros enemigos a cambio de lealtades. Así, comenzaron a establecer relaciones diplomáticas que a menudo incluían treguas, pacto de no agresión e incluso matrimonios políticos. Este complejo entramado de alianzas y rivalidades se convirtió en una parte esencial de su estrategia de conquista. Con el tiempo, algunos grupos vieron en los romanos una oportunidad para beneficiarse de recursos y comercio, mientras que otros optaron por resistir, tejiendo una narrativa rica y multifacética sobre la interacción entre estas dos culturas. Esta dinámica sentó las bases para la romanización de Hispania en los años venideros. Con la llegada de los romanos a la península ibérica, el mapa político de la región comenzó a transformarse rápidamente. Las primeras provincias romanas se establecieron como resultado de las campañas militares y las alianzas forjadas con tribus locales. La más significativa fue la creación de la provincia de Hispania Citerior, que comprendía la parte oriental y central de la península. Este territorio no solo era estratégico por su ubicación, sino también por su riqueza en recursos, incluyendo oro, plata y productos agrícolas. Los romanos, con su astucia administrativa, comenzaron a organizar la región bajo su dominio, imponiendo su lengua, cultura y leyes, mientras que al mismo tiempo fomentaban el desarrollo económico. Los caminos romanos y las ciudades comenzaron a surgir, facilitando el comercio y la movilidad. Las tribus ibéricas, al principio reticentes, se vieron obligadas a adaptarse a esta nueva realidad. Algunos líderes locales vieron oportunidades en esta colaboración, lo que permitió coexistencias y sinergias entre culturas. Así, las bases de la romanización se sentaron firmemente, marcando el inicio de un proceso que iría más allá de la mera ocupación militar, transformando de manera integral la identidad de la península ibérica. La batalla de Ilipa, librada en 206 a.C., se erige como un punto de inflexión crucial en la expansión romana por la península ibérica. Tras años de intensas campañas y alianzas con algunas tribus locales, el general romano Publio Cornelio Escipión se encontró frente a un desafío monumental al enfrentarse a las fuerzas cartaginesas. La batalla se desarrolló en un terreno estratégico que permitía a los romanos aprovechar su ingenio militar y tácticas superiores. Escipión, con su experiencia adquirida en las guerras púnicas, desplegó a sus legiones de manera magistral, utilizando la organización y la disciplina que caracterizaban a sus tropas. Mientras los cartagineses, liderados por su general Mago, intentaban aprovechar su conocimiento del terreno y la valentía de sus guerreros, la resiliencia romana comenzó a tomar forma. La victoria en Ilipa no solo debilitó significativamente la presencia cartaginesa en la región, sino que también consolidó a Roma como la principal potencia en Hispania. Tras este enfrentamiento, la expansión romana se aceleró, marcando el inicio de un periodo de dominación que transformaría irremediablemente la cultura, la economía y el paisaje político de la península, aliviando el camino para lo que sería la romanización definitiva de Hispania.
La dominación romana en la península ibérica dejó un impacto cultural profundo y duradero que transformó la vida cotidiana de sus habitantes. Desde la implementación del latín como lengua oficial hasta la instauración de sistemas iedales y administrativos romanos, cada aspecto de la vida social se vio enriquecido. Las ciudades comenzaron a florecer, gracias al diseño románico, que incluía foros, termas y acueductos, elementos que no solo proporcionaban funcionalidad, sino que también representaban un símbolo del poder y la civilización romana. A través de la difusión de su cultura, los romanos introdujeron nuevas prácticas agrícolas, técnicas de construcción y estilos artísticos que integraron lo local con lo foráneo. La religión también fue objeto de cambios, con la llegada de cultos romanos que se mezclaron con las creencias indígenas. Además, se desarrollaron intensas redes comerciales que aumentaron la circulación de bienes y la influencia cultural entre diversas regiones. Este intercambio enriqueció el tejido social ibérico y facilitó la romanización, un proceso que se fue consolidando a lo largo de los siglos, creando una identidad sociocultural que perduraría, moldeando no solo la península, sino también el legado cultural que todavía apreciamos en la actualidad. Con la llegada de los romanos a la península ibérica, la economía de la región experimentó un giro radical. Los romanos no solo trajeron su imponente ejército, sino también su conocimiento y un impulso sin igual para el comercio. Crearon una vasta red de caminos que conectaban las diferentes ciudades y tribus, facilitando el intercambio de bienes que antes estaba limitado por las rivalidades tribales. Productos como el aceite de oliva y el vino, que los romanos perfeccionaron en técnicas productivas, comenzaron a fluir hacia los mercados de todo el Mediterráneo. Al mismo tiempo, las minas de plata de Hispania se convertían en una fuente de riqueza inestimable para Roma, financiando sus campañas y embelleciendo sus ciudades. Las tribus locales, inicialmente reticentes, pronto se dieron cuenta de las ventajas que ofrecía el comercio, y algunos comenzaron a adaptar sus culturas a esta nueva realidad. Tiendas y mercados surgieron en las ciudades, donde la población podía acceder a productos que antes les eran desconocidos. Este intercambio no solo mejoró la calidad de vida, sino que también fomentó un sentido de comunidad más amplio. Así, la economía de la península ibérica se transformó, convirtiéndose en una parte vital de la maquinaria romana y dejando un legado que impactaría en la historia económica de la región por siglos. El legado romano en la península ibérica es un testimonio duradero que sigue influyendo en la cultura, la arquitectura y la lengua de la región. La romanización no solo transformó el paisaje físico con la construcción de caminos, acueductos y ciudades como Tarragona y Mérida, sino que también dejó una huella profunda en la identidad ibérica. El latín, lengua de los conquistadores, se convirtió en la base de las lenguas romances que hoy conocemos, conectando a generaciones de hispanohablantes a través de la historia. A nivel social y administrativo, los romanos introdujeron una burocracia organizada que permitía la gestión efectiva de las provincias, lo que sentó las bases para futuros sistemas de gobierno. La cultura del ocio y el entretenimiento, con anfiteatros y teatros, floreció, convirtiendo estas ciudades en centros vibrantes de actividad. En el ámbito religioso, la fusión de cultos romanos con creencias locales enriqueció el panorama espiritual de la región. Todo esto hizo que la identidad ibérica se entrelazara con el espíritu romano, creando un legado que, a pesar de los siglos, permanece vivo. La influencia de esa época puede apreciarse no solo en la arquitectura y el lenguaje, sino también en las tradiciones que perduran hasta nuestros días, recordándonos la compleja historia de la península.